Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Buenos días, gente. Aquí vengo con voz de trancazo a grabar este podcast que llevo 2 días queriendo grabar, pero que es que esta especie de proceso gripal o catarro fuerte que me ha cogido me ha tenido con una voz imposible y con muchísima tos. Así que estoy a martes, mañana sale el podcast. Quería poder grabarlo ya a gustito y la verdad que, aunque tengo esta voz así tomadita, ya tengo suficiente margen entre tos y tos como para poder grabarlo a gustito. Y os quiero contar algo que mencioné en mi Instagram el otro día, ya que el sábado tuve una representación, como una muestra que hicimos de muchas de las integrantes de un grupo de telas aéreas al que yo asisto, que son clases de telas aéreas a las que llevo yendo durante más o menos 2 años. Y este sábado tuvimos una muestra de una especie de, como de show que llevamos preparando este trimestre, desde enero. Con anterioridad yo no había querido participar, en gran medida porque esta práctica de las telas aéreas vino a mí así de repente. Sentí el llamado de probar esto. Yo he hecho muchísimas cosas de deporte en mi vida, pero nunca me había llamado la atención esta práctica. Sin embargo, la vi en la hija de una amiga y algo, wow, me llamó muchísimo. Así que hace, ya os digo, aproximadamente un par de años estaba llegando aquí a Murcia y de las primeras cosas que hice fue buscar si había clases de telas aéreas. Vi que sí, que había en un par de sitios. Empecé a formar parte a ir asiduamente a las clases y fue algo muy interesante porque empecé a esta práctica sin contárselo a prácticamente nadie. No compartí que iba a clases de esto. Fue algo como que yo sentí que lo hacía por mí. Y por primera vez en mi vida también empecé algo de esta índole sin pretender con ello realmente llegar a nada. Es decir, no había una pretensión de ser buena haciendo las telas, ni llegar a, no sé, como a hacer a mostrarlo frente a la gente, ni nada de esto. Yo vengo de haberme dedicado al teatro y haber hecho, por lo tanto, durante muchos años cursos de todo tipo, de teatro, también de cuerpo, de clown, de muchas cosas, ¿no? Y en todas esas formaciones siempre estaba el adquirir más capacidades para luego poder hacer mejor eso que yo hacía, para mostrarlo de mejor manera y tener una mayor proyección, ¿no?, de mí en eso de lo que estaba viviendo y hacia lo que tenía muchos sueños. Sin embargo, cuando empecé con las telas no proyecté ninguna de esas formas mías de ser en ello, sino que lo tomé como algo para mí, como un regalo para mí, como un espacio donde yo desarrollarme sin ninguna presión, sin ninguna prisa. De hecho, yo me decía a mí misma, me da igual lo rápido que vayan las otras, demás, o sea, porque mi tendencia, yo soy bastante neatipo 4, soy neatipo 4 con el que me siento más identificada, y una de las características es el compararse. Una tendencia mía grande es la de la comparación, y poder ver esa inercia y decir, no, pero si es que me da igual, si es que es fantástico, si esta chica lleva 6 meses y va muchísimo más rápido que yo, es su proceso, yo no sé para qué ella hace esto, yo no sé para qué lo quiero usar. En mi caso no tiene que ver con la prisa ni con la velocidad, sino con el gusto, que es algo que para mí ha sido tan importante en mi vida, porque yo siempre he sentido que tenía que ir rápido. Desde pequeña yo sentía la urgencia familiar, da igual que fuera real o no, de que yo tenía que crecer rápido, de que yo que tenía que hacer las cosas rápida, de que tenía que ser veloz. Sentía mucho esa también presión un poco desde fuera. Yo de pequeña, pues una niña Tauro, lenta, con su ritmo, con su inopia, con su quedarse mirando las nubes, pues sentía mucho desde fuera pues la urgencia de mi madre o de mis hermanas, de vamos, venga Lucía, venga, al cole, tal, como mucho el vamos, venga, corre, venga, vamos. Y eso yo lo he interiorizado a lo largo de mi vida. Entonces yo mi tendencia ha sido a tratarme así, la de vamos, venga, más rápido, venga, corre, vamos. Y bueno,
gracias a muchísimas cosas, incluida esta, ¿no? Este suceso familiar, yo he hecho todo un proceso de ir encontrando mis ritmos y de respetármelos. Es cierto que también el suceso mío con mi sistema nervioso, la parálisis que me dio y demás, fueron unas grandes hostias, unos grandes sucesos que me fueron llevando a decir, mira, da igual lo adaptada que estés, da igual lo que hayas logrado adaptar todo tu sistema nervioso a una velocidad de un mundo que has identificado externo como positivo. Si no puedes formar parte del mundo, pues no formes parte del mundo, pero ahora vas a ir a tu ritmo. Y este ha sido algo para mí muy, muy complejo de realizar, porque realmente cada vez que he ido respetando mis ritmos he sentido que le estaba fallando a mi entorno. Era tan fuerte el mandato interno que yo sentía con esto, que cada vez que decía, pues vamos a quedar a tal hora más tarde, o que yo calculaba que yo para levantarme necesito tanto tiempo y para trabajar tanto otro, etcétera, etcétera, y lo marcaba yo a mi manera, sentía que le estaba fallando al mundo y de alguna forma sentía que iba a fracasar, que me iba a ir muy mal. O sea que ha sido una gran conquista esta de ir respetando mis ritmos y haciendo que toda mi vida rime con esos ritmos, que mi trabajo, que mi forma de relacionarme, de hacer las actividades que hago, etcétera, etcétera, sean acorde a mi ritmo y no al que se supone que es interesante, correcto o más efectivo. Dicho esto, esta fue una de las experiencias más que me llevó a conectar una vez más con esto, ¿no? De, no, te has apuntado a esta actividad porque quieres, no para nada en concreto, para ti, vale, el ritmo que lleves en ella, que sea aquel en el que disfrutes, aquel que no ponga tu cuerpo en un estado de estrés tan elevado, tan grande, con el que luego sufras, aquel que no te saque tanto de ti como para estar haciéndolo de forma disociada, es decir, que no estás ni siquiera en la experiencia de lo que estás haciendo, sino que la estás viviendo, pero la estás viviendo desde una exigencia tan grande que no puedes sentirla, tienes que separarte, tienes que irte a la mente para vivirla. Que la mente, claro, ese tipo de velocidades tan grandes de acción normalmente se viven desde el mental, porque es la mente la que puede ir tan rápido. El cuerpo tiene otro tiempo, tiene otros tiempos, generalmente que son mucho más tranquilos. Cuando estás en un estado de muchísima coherencia, realmente ese tiempo es que ya desaparece. No se dice que sea rápido o lento, es que deja de existir. Pero bueno, no me voy a ir para allá. En esta práctica de las telas, yo me fui respetando el ir tranquila, sin ninguna prisa, sin ninguna urgencia. Creo que en cierta medida también por eso no se lo conté a nadie, porque quería que fuera algo mío, que no tuviera nada que ver con los demás, nada que tuviera que ver con el demostrar o decir a los demás que yo hago esto para nada. Solamente porque a mí me daba gusto tener esa experiencia y yo tardé muchísimo en subir. Huelga decir que he tenido toda mi vida muchísimo vértigo desde pequeña. No digo que lo tenga ahora, aunque siento vértigo en muchos momentos de mi vida, porque no quiero decir que soy una persona con vértigo, sino que los vértigos aparecen y desaparecen. Pero cuando yo empecé a hacer telas no podía mirar al suelo. O sea, cuando subía hacia las telas yo siempre miraba al techo y en función de lo lejos o cerca que estuviera el techo decía, vale, hasta aquí, y bajaba. Entonces, ha sido... acaba de volver el internet, llevo horas sin internet. Ha sido todo un proceso muy bonito en el que yo me he metido en una práctica que suponía un reto para mí, porque ya os digo, tengo vértigo y para mí el tener que hacer algo que funciona en la altura y encima siendo Tauro, que es una energía que suele pedir suelo, o sea, yo me atrevo a hacer muchas cosas con mi cuerpo, pero en contacto con el suelo, siempre que haya algo que me dé la sensación de que hay una base sólida. En el momento en el que depende de que estoy en el aire y demás, me genera muchísima inseguridad. Así que en todo momento, en esta práctica estaba la premisa de, por un lado, esto lo voy a hacer para disfrutar para mí y sin ninguna pretensión de llegar a nada y a mi ritmo y con gusto. Y por otro lado, esto me da muchísimo miedo, entonces yo quiero usar esta actividad como una forma de sanar, de reparar trauma, ya os digo, no de llegar a hacer grandes cosas con ello, sino que la gran cosa es poder estar en ello sin disociarme en todo momento,
tomando decisiones desde mí, regulándome constantemente para tomar esas decisiones. Entonces era acercarme a una práctica que me ayuda, que me lleva con facilidad a la desregulación porque me genera bastante miedo, por un lado por el vértigo, por otro lado por el riesgo que supone a nivel físico en muchos momentos. No es tan fácil matarse, pero lesionarse lo es muy fácil lesionarse, ¿no? Y bueno, y además habiendo un grupo, porque eso también a mí me condiciona mucho, ¿no? Me suele afectar mucho la mirada, el punto de vista externo y la sensación de que para mí igual está bien ir a ese ritmo, pero puede haber un punto de vista externo, ajeno, que sea crítico con ello, que yo me imagine que lo está juzgando o que yo me imagine que está pensando X, Y y Z. Entonces, todo este combo pues, ha sido como todo un buen campo, ¿no? de experiencia durante estos 2 años en el que yo ir atreviéndome poquito a poco a confrontar mayor nivel de desregulación al respecto de eso con la que reparar memoria traumática y por lo tanto regularme. Y bueno, da lo mismo la memoria que sea, por lo que sea a mí eso me conecta con miedo, con miedos profundos, incluso con terror. Y uno de los miedos que más identificaba es lo que yo llamo abismarse, que es uno de los mayores miedos que yo tengo, que es el que he experimentado en los momentos más duros de mi vida, ¿no? Momentos de mucha crisis, momentos incluso, por ejemplo, de alguna ruptura de pareja de estas fuertes en las que sientes un miedo muy grande, ¿no? a esa soledad que se genera, es un duelo muy fuerte. El sentimiento que yo siempre he sentido es como si yo estuviera conectada a la tierra por un cordón umbilical y ese cordón se cortara y yo me abismara en el espacio, cayera hacia el infinito, ¿no? Como sin nada que te vaya a acoger, sino una caída libre sin fin. Es como la sensación, como yo puedo expresar ese miedo, de los más profundos que yo siento, y lo referencio así porque son las imágenes que me vienen cuando lo siento en mí. No sabría explicarlo bien, pero cuando he tenido ataques de pánico y demás han venido desde ese lugar, ¿no? Y esto lo vi muy claramente con las telas. Estando en las telas, mi mayor pánico era soltarme, porque ¿nunca os ha pasado yendo por la carretera que tenéis el pensamiento de estámpate, a ver qué pasa, ¿no? Yo lo tengo constantemente. O estando en un edificio muy alto es como, ¿y si me tiro? A ver qué pasa, ¿no? Este tipo de pensamientos. Yo tengo un recuerdo de pequeña, aunque mi hermana dice que es suyo, pero bueno, yo también lo tengo como mío, y una vez ella dijo, eso me pasó a mí, y digo, bueno, pues a lo mejor te pasa a ti también, no tengo ni idea. Yo tengo un recuerdo de pequeña de que mi madre me dejara con la plancha encendida y decirme, no lo toques, no la toques, y yo decir, no lo puedo evitar, no puedo evitar, no sé por qué no la puedo tocar, pero es que necesito tocarla, ¿no? Y tocar la plancha. Y claro, gritar, correr por toda la habitación con un dolor increíble y luego tener esa ampollita en el dedo durante días. Pues eso yo lo tenía en relación a las telas constantemente, decir, es que sé que en un momento me voy a soltar, porque en muchas ocasiones me pasa estando en telas que tengo miedo y lo que me quiero hacer es soltarme, o sea, en lugar de agarrarme más o bajar con mucho cuidado, mi inercia ante ese miedo es la de soltarme, desprenderme de ello, que sería una forma también de disociarme, separarme de lo que está pasando, como si yo estuviera en un sueño y dijera, me despierto, pero claro, no es un sueño, y si te sueltas en medio de las telas te caes. Y eso es uno de los mayores como fantasías que yo he tenido en telas, y que constantemente cuando estoy ahí arriba digo, no te sueltes, porque mi mente está diciendo, suéltate. Y sobre todo cuando hay una situación de miedo. Esto también me ha llevado a tener muchas compresiones acerca de mí y mi dificultad para agarrar la vida y mi dificultad para pegarme a la vida, para asirla, ¿no? Mi dificultad que en realidad tiene que ver con tomar a la madre, para mamar. Esto también nos ha sucedido en muchos niños que no han mamado, no han podido mamar. Es esta cosa como de cojo la teta, me la meto en la boca y chupo de la vida, la tomo, ¿no? Siento el merecimiento total de agarrar la vida, de asumir que la vida es mía, que me ha sido dada y que es mía. Y esto, bueno, pues muchísimas personas lo traemos, ¿no? Como carácter, como herida de nacimiento, esa sensación de no merecimiento de la vida. Esto lo pude ver también con el tema de las telas, y también vi el potencial que tenía de trabajar con ello para trabajar esto, ¿no? Del agarrar, del asirte a la vida.
y a lo que te conecta con ella, porque en el caso de las telas estás en el aire, pero hay algo que está en conexión, y eso que está en conexión a lo otro, a lo que te sostiene, o sea, a la vida, ese pequeño hilo que nos conecta a todo, es ese, ¿no? Al que asirte, agarrarte y decir, yo en conexión con esto me sostengo. Que es otra de las cosas que me parecen sumamente terapéuticas. Vamos, yo si fuera profesora de telas usaría todos estos elementos para hacer terapia, porque es que me parecen una práctica maravillosa. Y es esto, ¿no? Yo en el aire, y con este hilo que me conecta a la vida, que a mí es dado por merecimiento, me sostengo a mí misma. Mi cuerpo tiene que desarrollar un tipo de musculatura que es dolorosísimo al principio, a mí me dolía absolutamente hasta las pestañas. Tienen que desarrollar ese tipo de musculatura con el que aferrarse, agarrarse y sostenerse a sí mismo en el aire. No está esa tierra que ya te está sujetando, que es una maravilla. Es maravilloso tener fuerza de gravedad y tener tierra. Para tantos momentos en los que te sientes que nada te sujeta, que estás totalmente en el aire, que tienes mucho miedo porque se te está derrumbando un poco el piso, es tumbarte en el suelo y sentir el sostén de la tierra, es como, ya en sí es una pasada, ¿no? Pues estando en el aire, saber que ese sostén te lo tienes que dar tú, gracias a ese hilo conector, pero te lo tienes que dar tú. Entonces todo esto para mí ha sido un proceso lento, en el que ir descubriendo estas cosas, en el que ir dándome cuenta de estos patrones, en el que vivir esas paranoias, esos miedos, esa fantasía que tenía de soltarme, de repente ver que en una ocasión cojo y me suelto, en la que también experimentar qué estoy necesitando yo y cómo yo me siento y qué me dicen los demás. Estar en una figura, por ejemplo, en la que hay un arroz que me voy a tirar y yo sentir que no puedo, que estoy en paralización, que mi cuerpo está diciendo sal de aquí, pero que a lo mejor la gente, las chicas desde fuera pueden estar diciendo tírate, que no pasa nada, y decir ¿a quién escucho? ¿No? ¿A qué voz hago caso una vez más? ¿A la de afuera? ¿O omito todo lo que está sonando desde fuera y me escucha a mí por un momento y esa parte de mí que está traumatizada y que está temblando, decir ¿qué necesitas en este momento? ¿Qué necesitas? Porque a lo mejor la acción que necesitas tomar es la del arroje y estirarte, pero a lo mejor no. A lo mejor la que necesitas es la de ver que te puedes desenredar, pedir ayuda y que te bajen. Y esa experiencia es mucho más reparadora que la de tirarte. Y he tenido la experiencia de ambas cosas. La de tirarme aunque yo no quisiera, impulsada por la voz de los demás, y ver cómo generalmente eso no me lleva a ningún buen puerto, no me siento bien. O bien, en una de las ocasiones me hice mucho daño, en otra de las ocasiones no me hice daño, pero estuve fuera de mi cuerpo cayendo, estuve disociada para poder hacerlo. Y todo lo contrario, ¿no? Poder decir, espera un momento, no, callar un momento, necesito bajar, ¿me ayudáis? Y darte cuenta de que siempre la decisión está en ti y que nunca la culpa está en los otros, que puede haber ciertos comportamientos sociales que están muy metidos, que no sirven tanto como se piensa, pero la culpa no está en ese comportamiento. La causa de que tú te hagas daño con eso no está en ese comportamiento. Está en que tú no sepas elegir dentro de esa circunstancia otra cosa, ¿no? No sepas elegir otra cosa que no sea pertenecer. Ahí está la causa, ¿no? El daño. Ahí está tan instaurado en mí que pertenecer es más importante que ser, que por pertenencia voy a tomar esa elección. Y la responsabilidad sigue siendo tuya siempre, ¿no? Y es muy bonito también, para mí ha sido muy bonito puedo tomar la decisión de no hacer caso a los otros, escucharme a mí y ver que necesito otra cosa y darme eso, que es profundamente reparador a nivel de trauma, que es lo que hacía falta. La memoria está hablando de una experiencia de vida en soledad, en la que has hecho lo que hacía falta para formar parte dentro de esa situación, pero donde no se atendió eso que estaba sintiéndose a nivel profundo y que estaba generando una paralización. Y como no se atendió, no se pudo o bien hacer lo que hacía falta hacer, o sea, ir hacia lo que querías, o salir de esa situación. Es decir, no podías ni ir a por ello ni huir de ello. Por lo tanto, hiciste lo más adaptativo. Pero lo más adaptativo, generalmente, para hacerlo, o sea, lo que te dicen los otros, que te tiras, para hacerlo te desconectas de ti. En fin, haber podido experimentar también el escuchar, ver que mi necesidad es salir de esa situación y pedir ayuda y darte cuenta de que esas personas, por mucho que te estén animando, en realidad es una forma de estar contigo. Y si tú no haces lo que te dicen, no es que vayan a dejar de formar parte de tu vida ni se vayan a desconectar de ti.
todo lo contrario, no pasa nada, ¿no? A respetarte, y si además pides ayuda van a estar. Y poder tener esas experiencias para mí ha sido usando todo esto a conciencia, porque todo esto lo puedes usar sin ninguna intención, pero es que en mi caso lo he usado muy a conciencia, muy reparador, porque es otra de las cosas que a mí más me pueden costar, que es pedir ayuda. Entonces ha habido muchas fases con el tema de las telas. Después también me di cuenta de que en muchas ocasiones una inseguridad muy grande que yo tenía con las telas era que ante el miedo hago las cosas rápido, y al hacerlas rápido me salto pasos, y al saltarme pasos me pongo en peligro. Entonces, al no sentirme del todo segura con esta forma mía de funcionar, en lugar de decir, pues no me voy a sentir segura con esto porque no me fío de mí, voy hasta que me empiece a sentir más tranquila para hacer las cosas lento, pedirle a alguna compañera que me mire mientras hago la figura. Y esto también fue muy bonito, porque me llevó a algo que yo, pues también es muy de la infancia, de cuando de pequeño le pedías a tus padres, mírame mientras haces algo que te da miedo, y solamente su mirada o que te dieran una manita en un dedo pasando por una barandilla era suficiente como para que tú pudieras atreverte a hacer ciertas cosas. Y cuando sientes que tú no eres suficiente para darte esa seguridad, importante es saber usarte a ti mismo, o sea, responsabilizarte de ello para usar las herramientas que tienes a tu alcance, que son los otros. Y es otra de las cosas maravillosas de lo que es pedir ayuda terapéutica cuando nos hace falta, porque muchas veces hay muchísimas cosas que sabemos que necesitamos poder emprender en nuestra vida, que no las emprendemos porque para emprenderlas tenemos que pasar por encima de nuestros traumas y de nuestras necesidades de nuestro bebé interior y de nuestra niña interna traumatizadísima, pero no somos suficientemente de fiar para ella porque todavía no hemos desarrollado esa capacidad. Entonces, acompañarnos de un otro que nos ayude a ir sintiendo esa seguridad para ser eso para ti misma es un paso maravilloso y una forma maravillosa de empezar a responsabilizarte de eso que te pasa. En lugar de sentirlo como, jolín, es que yo no soy de fiar, que esto me pasó al principio y entonces tengo que pedirle a alguien que me mire. Y en lugar de eso es decir, no, es que yo me voy a responsabilizar de que en esas circunstancias tengo tanto miedo que me disocio un poco. Y como no quiero poner en mi cuerpo en peligro ni pegarme un susto que me haga traumatizarme aún más, voy a pedir a otra persona que me ayude mirándome para que si se me va la olla me diga, hey, te falta este paso. Y eso es una forma maravillosa de responsabilizarme de algo que me está pasando, para ir dando poquito a poco y dando a mí misma poco a poco la seguridad e ir confiando cada vez más en mí misma para vivir las cosas. Porque la mayoría de las veces lo que nos sucede no es que desconfiemos de los demás ni de las cosas, de las circunstancias, es que desconfiamos de que nosotros vayamos a tratar como necesitamos tratarnos en ellas. No es que yo desconfíe de esta persona por cómo me trata, es que desconfío en que yo vaya a saber responder de la manera en la que necesito responder cuando estoy con ella. Entonces siempre es al final una falta de confianza en ti. Y eso se va reparando, eso es una herida de trauma, y eso se va reparando a medida que vas pudiendo vivir esa experiencia de la manera en la que vas necesitando, con todas las muletas y herramientas externas que vas necesitando, poquito a poco, teniendo gratas experiencias en relación a ello. Y esta fue otra de las cosas que me sucedió con las telas y que ha sido muy interesante y muy bonito y que últimamente pues pongo muchísimo en práctica, el mírame, y me encanta porque además me lleva a algo como muy bonito de la infancia, de puedes mirarme, tengo miedo, puedes mirarme para por si acaso, y yo además me sucede habitualmente que cuando me da miedo haciendo alguna figura se me va algún paso y en muchas ocasiones me ayuda mucho que me esté mirando, porque me lo han dicho, ¿no? ¿Te falta esto? Entonces es como, qué bien, porque todavía por lo que sea necesito esto, a lo mejor en un momento dado pues ya no, pero de momento es así. ¿Qué cojones más me importa? Que habla mal de mí, habla de que no soy suficientemente buena, soy tonta, pongo en peligro mi vida, pues probablemente sí, son automatismos, son respuestas generadas ante situaciones de mucho estrés que han quedado grabadísimas en el inconsciente y que entran y operan en los momentos en los que menos las necesitas, porque más en peligro te ponen, pero solamente viviéndolas, encontrando herramientas para ir traspasando esas circunstancias y dándote cuenta de que vas pudiendo tomar decisiones diferentes poco a poco en ellas, diferentes a las que te indica ese patrón, etcétera, etcétera, se va cambiando, se va pudiendo reparar. No es a costa de ir a lo bestia, no a lo kamikaze, diciendo pues lo hago por mis huevos y lo haces. Eso realmente genera una especie de satisfacción inmediata, pero no es reparador. Muchas veces es retraumatizante y otras veces te da una sensación de valor que es falsa, porque lo que estás haciendo en realidad es como tirarte con los ojos cerrados. Y bueno, muchas veces caerás de pie,
y no te pasará nada, pero es bastante irresponsable. Bueno, para ir terminando, que está siendo un podcast largo, como os digo, he ido añadiendo en esta práctica poquito a poco cosas que me iban generando mayor intensidad. Pasó de ser algo que solo vivía para mí, lo fui compartiendo con gente, también empecé a grabarme también y compartirlo en Instagram. Hubo un momento en el que me caí, volví a empezar como un poco de cero y fue otra vez muy lento para adelante. Y cada vez he ido añadiendo como cositas que me iban añadiendo un poquito más de confrontación, hacer las figuras más alto, cosas así. Subir ya mirando al suelo, subir y hacer cosas pues de somatic experiencing que conozco, pues de reparación también del sistema nervioso, quedarme arriba mirando con detalle a mi alrededor, mirando la distancia al suelo, mirando a las compañeras, mirando. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes muchísimo vértigo, lo que te sucede es que el cuerpo empiezas a desregularte en paralización, y lo que te ayuda es todo lo que le da información cognitiva y a tu cerebro y a tu cuerpo de que estás presente. Y mirar con curiosidad nos ayuda siempre a estar presente. Está dando un ataque de pánico o alguien le está dando a tu alrededor, ayúdale a que mire con curiosidad su entorno. Es una forma de entrar, de conectar con el presente y de no irse a la mente, que la mente siempre está en el pasado y en el futuro. Miedos pasados, proyección de miedos futuros. Y desde ahí es desde donde se producen, los posibles peligros. Y una de las cosas que ya llegaba, pues fue este año lo de la muestra que hacen ellas anualmente, que le llaman cabaret, y yo este año me había propuesto, dije, mira, si cuando llegue la fecha lo siento, este será como el próximo paso, hacer telas con público, algo que me daba mucho miedo, porque uno de los lugares donde más fácilmente yo he vivido esos estados radicales de disociación son con la exposición escénica. Además de como me he dedicado mucho tiempo a hacer teatro, pues he conocido muchas versiones de mí y muchas formas de mí de responder ante esa exposición y de disociarme en muchas ocasiones. Entonces, la parte escénica en el suelo pues no me da tanto miedo, porque a malas lo peor que te puede pasar es caer en ridículo. Eso da muchísimo miedo a la psique, pero es un miedo simbólico, no te vas a morir. Sin embargo, el miedo de quedarme paralizada en telas y hacerme daño físicamente, pues sí que lo estaba viviendo como algo fuerte. De hecho, hasta me ha costado mucho cuando las chicas de repente, a lo mejor una o dos, vale, pero todas están mirándome porque coincide así, haciendo yo alguna figura. En clases ya me pasaba que me lo quería quitar de encima rápido. Conectaba con esa sensación de velocidad, de urgencia, que entra cuando... Disculpad. Que entra cuando... Pues eso, cuando te está entrándote miedo, un tipo de miedo escénico, y te quieres quitar de encima la experiencia. O sea, es una forma también de disociarse, de irse de lo que te está pasando. Hágase hacerlo rápido. Y con las telas, que es lo que me pasa a mí cuando más veces me he equivocado, me he caído, etcétera, etcétera, cuando me pongo a hacerlo rápido, entonces tenía ese miedito. Así que este año me propuse esto y ha sido muy bonito porque, por un lado, también me da un poco pereza la parte de creación colectiva, que he hecho mucha en mi vida y sé que son procesos cuando además no hay una dirección concreta y demás, alguien que se encarga de dirigir y eso, pues aún más, pues que a veces se dilatan mucho, que son difíciles y todo eso, pero tenía ganas incluso de esa parte y ha sido muy bonito para mí el proceso, cómo lo he tomado, del mismo modo que empecé a hacer las telas, como os he contado, que ha sido sin tratar de demostrarme nada, sino queriendo disfrutar, con la premisa constante de quiero estar presente y disfrutar de todo el proceso y de darme la oportunidad de en escena poder disfrutar y de estar también ahí muy presente. Entonces todas las decisiones han sido tomadas desde ahí, desde el vamos a reparar con esta experiencia una memoria muy profunda de terror y para ello voy a ir tomando decisiones que me ayuden a eso. He tomado la decisión de hacer una secuencia que fuera relativamente sencilla, a pesar de que tenía un comienzo que a mí me daba mucho miedo. Es a bastante altura hacer una cosa que se le llama cambio de corva, que es un movimiento que a mí me da bastante inseguridad, pero era el único de toda la secuencia que tenía cierto grado de peligro. El resto era una secuencia muy sencilla, la construí junto con otra compañera que también lleva poco tiempo, entonces también eso fue fácil porque no había como la pretensión ninguna de ir a algo muy complejo ni de demostrarnos nada, sino de ser capaces de hacer una secuencia frente a público y de crearla pues lo más a gustito posible. Entonces todas las decisiones en relación a ello han sido
muy bonitas porque han sido todo el rato luchando a la medida. ¿Cuál es la dosis? ¿Sabes? Yo todo el rato preguntando, ¿cuál es la dosis a la que te puedes exponer a todo esto sin entrar en retraumatización, pudiendo disfrutar, pudiendo reparar, pudiendo incluso sanar? Es decir, que lo que se presente como reto sea abarcable por tu sensibilidad actual y tu situación actual, ¿no? Con las telas y con tu vida. Así que toda decisión fue para mí tomada muy medida. La parte de grupal no tanto, más en relación sobre todo a esa parte, ¿no? de las telas puramente, porque era una creación colectiva y todas hacíamos por dúos nuestras secuencias, y aparte teníamos una parte conjunta con bailes, ritmos y cosas así. Que muy, muy bonito también crear todo esto así en conjunto. Y bueno, de eso podría hablar en otro podcast completo, ¿no? Porque también tenía ganas de hacer algo así en colectivo, y sintiendo también las premisas de esto nuevo, de estas nuevas energías que están entrando en este tiempo, de esta era acuariana en la que hemos entrado, de las nuevas formas de funcionar, que es así, es co-creando, ¿no? Es en grupo. Pero bueno, eso grabaré en otro momento. Ahora mismo me centro en esta parte. Ya voy cerrando el podcast. Y por último, bueno, pues todas las decisiones, ¿no? También las decisiones de quién quería que viniese como público. Hasta el último minuto no tomar esas decisiones, ir sintiéndome, poniéndomelo todo como muy fácil para poder vivir de verdad esa experiencia grata de mí ahí arriba, con gente mirando, estando presente en todo momento, pudiendo tomar decisiones, porque eso es lo que te permite reparar trauma. Cuando puedes elegir, cuando puedes decidir, tanto si luchas como si huyes, ¿no? Cuando puedes decidir tomar esa acción del sistema simpático, que te ayuda a salir de lo que generó el trauma, que es el estado de nervio vago dorsal, de paralización. Ayer tuvimos sesión de antes de ayer, de mi comunidad. Hicimos todo el encuentro relacionado con esto, con cómo se origina el trauma y cómo reparar memorias de trauma y cómo se sienten en el cuerpo y qué tipo de movimientos ayudan a reparar. Bueno, lo centramos de manera muy didáctica y muy práctica. Aquí os estoy contando un poco, pues en base a esta experiencia, como yo lo he vivido y como yo he ido haciendo pues todos estos movimientos que han permitido drenar mucha memoria y mucha información que debía en mi cuerpo de miedo y darme una sensación muy grata de seguridad, porque es una de las cosas más bonitas que sucede cuando vas pudiendo reparar este tipo de memorias traumáticas o celulares, y es que lo que vas sintiendo es más apertura hacia la vida, porque más capacidad para conectar con el nervio vago ventral, que es la regulación en cualquier tipo de circunstancia, y más seguridad en ti, porque te has visto a ti misma situaciones que son complejas para tu sensibilidad, resolviendo, tomando decisiones que eran las que te iban bien. Y eso va generando constantemente, haciendo que crezca y que crezca esa sensación de seguridad en ti, por lo tanto en la vida, por lo tanto en los otros. Y es maravilloso, o sea, parece de las cosas más fascinantes y preciosas que pueden suceder en la relación contigo y por lo tanto con el mundo. Y al fin llega el sábado, y me puse mala la noche anterior, era base con fiebre la noche del viernes. Fue muy interesante, que era como el último paso, ¿no? Una cosa que venía de extra más, a ponerme de manifiesto el ten miedo, ¿no? Esa fantasía o ese contexto aterrorizante ante el cual se detona esa memoria de trauma. Y esa fantasía volvía a ponerse de manifiesto al encontrarme yo pues febril y al despertarme malita y decir, mierda, mi mayor miedo que es que me falle el cuerpo, mi mayor miedo que es soltarme o que me falle o que me suelte porque me falle el cuerpo, acentuado con este proceso gripal. Y en esta ocasión, pues una vez más lo mismo, momento a momento, tomando esas decisiones que me van ayudando en el presente a estar mejor, sabiendo que voy llegando hacia la hora del estreno de esto, con la seguridad de que voy hacia ello, sea como sea, esté como esté, y tranquila sabiendo que no pasa nada, o sea, que si yo me veo en esa circunstancia y me falla el cuerpo, paro, porque yo no tengo la necesidad de demostrarme ni a mí ni a nadie nada con ello. Con poder llegar a estar ahí, en escena, subir a la tela, hacer una llave de cadera y decir, pues mira, aquí me quedo, he hecho una bolita, se acabe mi compañera, está bien. Lo interesante para mí no es el producto, la realización de algo concreto con esto, sino tener la experiencia, darme la oportunidad de tener la experiencia. Darme la oportunidad de tener experiencias que
habitualmente evito porque me traen miedos, inseguridades y demás, y vivirla tal y como la pueda vivir en ese momento. Y si en esta ocasión es subiendo y bajando de la tela una vez, ya está, es eso y es perfecto. Y así fui a este evento, respetándome, cuidándome. Fui al ensayo general, me retiré a la tarde, mis compañeras maravillosas que me acompañaron en todo momento, claro que sí, vete, descansa, y ayudándome a mí también eso que iba necesitando. Y llegué a la hora del show, me tomé un cachito de paracetamol, infusión de jengibre, y me entregué a vivirla con muchísimo gusto. Muy presente, disfrutando, estaba ahí con mi desregulación física, con sudores, fríos, calientes, pero no sufrí en ningún momento, estaba constantemente ahí, en presente, sintiéndome, escuchándome, con las compañeras, con la gente, con el público. Cuando me tocó hacer mi secuencia de telas, subí, sentí a la gente, estuve en conexión con el público, les miré, podía estar mirando tranquilamente, hice mi secuencia, se me enredó un pie, bueno, pues para adelante, disfruté, estaba boca abajo en un momento dado, se me estaban cayendo los mocos y hasta me pude reír de esa situación. Fue una experiencia muy grata que sentí que me había regalado, que me había podido regalar también a base de hacerlo de esta forma, ¿no? Y al terminar me sentía fantástica, no tenía ningún dolor ni de ningún tipo. Bueno, luego ya me empezó a dar toda la bajona y aquí estoy con mi proceso gripal todavía. Sintiendo mucho agradecimiento de haberle dedicado toda la conciencia y todo el tiempo que le he dedicado a hacer las cosas de esta forma para regalarme una experiencia tan grata que ahora mismo me hace sentir, lo que siento es, qué ganas de hacer algo más, qué ganas de hacer más con esto y esta vez, venga, añadirle un extra y esta vez, mira, atreverme a esto más, pero desde aquí, ¿no? Desde el respeto total y la escucha total a dónde estoy y la dosis en la que puedo confrontar en cada momento para poder ir viviendo eso que quiero, pero de la manera que quiero. Así que nada, aquí os dejo esta larga historia de mi propia vida, mi propia película con las telas aéreas, pero que sé que tiene resonancia con muchos de vosotros y con muchas otras películas, porque siempre es lo mismo, solamente que lo vivimos en diferentes contextos. Espero que te sirva, te mando un abrazo, te recuerdo que durante estos días están abiertas las puertas de UNE, si te interesa puedes entrar en el enlace que dejo aquí en la descripción, si no lo ves me escribes un mensaje y te lo paso, y es hasta el jueves que va a estar abierto, después se cierran y no sabré cuándo abriremos de nuevo, si te quieres incorporar es el momento, y nada más, te mando un abrazo. Vamos a